Yo lo alabo desde mi quebranto y ese Cristo santo se glorifica dentro de mí. El problema se puede quedar igual, la situación, la enfermedad o lo que sea. Pero si dentro de mí algo cambió, todo cambió. Así que de eso es que se trata el día de hoy. Hay personajes en la Escritura que a mí me cautivan, me fascinan, me gustan, me llaman la atención. Y yo creo que me acompañe para escuchar de él en esta noche su experiencia en este asunto de cambiar la queja en alabanza. Y ese es mi hermano Asaf. Asaf era el jefe de los músicos, el director de los músicos del rey David. Y para que usted tenga una idea y pueda poner las cosas en perspectiva, porque nosotros hemos visto coros grandísimos de iglesias o de mega iglesias donde uno ve quizás hasta 200 personas participar en un coro, 60, 50, lo que sea, y uno dice, wow, tremendo coro. Asaf era el director de más de 4,000 personas. O sea, no era una posición cualquiera, pero Asaf no solamente era el director musical cuando el rey David, porque este era un hombre de Dios. Y recuerde que en aquel tiempo la música estaba dedicada plenamente a la adoración. Por eso que hay un libro de canciones en la Escritura y es el libro de los Salmos. Y le voy a pedir que me acompañe en el Salmo 77. Y en el Salmo 77, si va conmigo al verso 3, solamente el verso 3, pero deje la Biblia abierta porque vamos a ver hasta el verso 15, es del verso 1 al verso 15, pero ahora solamente vamos a leer el verso 3. Escuche bien, dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Se lo voy a leer de nuevo, escuche bien. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Que el Señor añada bendición y envíe ese poder que tiene esa palabra hasta donde usted está en el nombre de Jesús. Se pueden sentar, hermano. Gloriosa palabra del Señor. Una cosa tenía Asaf, varón de Dios, profeta de Dios, porque son varios los salmos que este hombre de Dios escribió. Y cuando uno ve aquello que dice que fue escrito por él en el libro de los Salmos, hermano, entienda bien, eso quien lo inspiró fue el Espíritu Santo de Dios y quien habló fue el Espíritu Santo de Dios usando a este varón Asaf. ¿Por qué me cautiva a mí este personaje bíblico, hermano? Y es que Asaf tenía algo, es que ese no se tapaba, hermano. Ese cuando decía me duele, me duele. Si estaba molesto, decía estoy molesto. Si era que se sentía pecador malo, decía me siento pecador malo y estoy que me quiero morir. Y lo hacía componiendo himnos que luego se cantaban en las celebraciones de adoración del pueblo. O sea que todo el mundo se enteraba de cómo se sentía Asaf, porque a fin de cuentas quien le daba las palabras para él exponer de forma musical aquello que él estaba viviendo era el Espíritu Santo, hermano. Y si usted lo piensa bien, quiere decir entonces que el Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros sepamos que Él sabe cómo uno se siente. Porque muchas veces nosotros queremos venir delante del Señor, hermano, disfrazando las cosas, pensando que quizá
si lo que yo voy a decir delante de Dios suena a queja, a lo mejor hasta estoy pecando. Y yo le voy a decir algo, hermano. Hay quejas que son malas. Por ejemplo, en el libro de Colosenses dice que si alguno de nosotros tiene queja contra otro, no, porque fulano me hizo, fulano me dijo, el pastor es así, el pastor es asado, lo que sea, queja contra otro. ¿Usted sabe lo que dice la Escritura? La solución es fácil. De la manera que Cristo os perdonó, así también perdonaos los unos a los otros. Si hay una queja, hermano, entonces ore por la persona y perdone y siga para adelante en el nombre de Jesucristo. Porque esa queja contra otro no es buena. Pero hay quejas, hermanos, que uno derrama el alma, desgarra el alma delante del Señor. Y de eso, por ejemplo, el libro de Job tiene varios ejemplos, donde Job se quejaba delante del Señor. Pero hermano, ahí clarito, sin tapar nada. Y en este caso, Asaf, escuche bien, que vaya conmigo al verso 1, lo que dice, y este es el título del Salmo: al músico principal para Jedutún. Y Jedutún es una persona, no es una palabra en particular, que también era de los directores musicales cuando el rey David. Al músico principal para Jedutún, Salmo de Asaf. Y el Salmo comienza, y yo quiero que usted vea conmigo estas etapas, porque el Salmo comienza en los primeros 3 versos, Asaf orando. Mire conmigo. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Pero escuche bien que no dice Él me escuchó. Dice, yo estoy clamando a Dios estoy clamando. Él me va a escuchar. Y sigue diciendo, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía. Y obviamente vemos que la oración de Asaf no era una oración gloriosa, sino era una oración porque había problemas, había situaciones. La cosa no estaba bien. Pero él escogió en ese momento orar a Dios cuando llegó la situación, cuando llegó el problema. Pero usted sabe que todo está en pasado. Clamé a Dios clamé, al Señor busqué, alzaba a Él mis manos, mi alma rehusaba consuelo. No, yo voy a seguir ahí. Me acordaba de Dios. Todo está en pasado. Que es que como que en un momento dado, después de esa búsqueda, de ese clamor, de ese meditar en Dios, de momento vino una pausa. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Porque de tanto pesar, de tanta tristeza, de tanto dolor, de tanta angustia, de tanto sufrimiento, muchas veces uno de orar, se cansa. Es como que siente uno que la oración no pasa del techo. Es que esa es la sensación esa de sequedad, que yo sé lo que tengo que hacer, pero cuando lo hago no siento nada, o por lo menos no siento lo que antes sentía. Y parece que esta oración es infructuosa. Cuando lo hacía, me acordaba de Dios y me conmovía. Me acordaba de Dios y algo dentro de mí
temblaba. Pero escuche bien, porque en ese mismo verso 3 hay como un cambio. Entonces hay una transición. Y entonces pasa de la oración a la queja. Pero escúcheme bien, porque cuando dice aquí me quejaba y desmayaba mi espíritu, en ese verso 3 es uno opuesto al otro. No es como una continuidad. Cuando dice me acordaba de Dios y me conmovía, quiere decir que mientras mi pensamiento, mi oración estaba puesta en Dios, aún dentro de toda la situación y aquel aparente silencio de Dios, todavía dentro de mí había como una conmoción. Pero de momento me cansé, oiga, y empecé a quejarme. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Se quedaba sin fuerza, me quedaba sin fuerza por dentro. Porque cuando dice aquí me quejaba, esa expresión en particular en este salmo no es como cuando Job se quejaba delante de Dios. Es que él estaba orando. Dentro de la oración entró la desesperación, entró ese vacío, entró ese ataque también que viene del mismo diablo diciendo a ti Dios no te oye. Y de momento esa oración se convirtió en una queja. Pero cuando dice aquí me quejaba, ¿sabe lo que está diciendo ahí? Ahí lo que está diciendo es que entonces empezaba a quejarse en voz alta consigo mismo. Y lo hacía en voz alta o lo hacía murmurando en murmullo. Era que de momento la oración dejó de ir o de estar dirigida al Señor y empezó él a fijarse en sí mismo, y como aún orando la cosa seguía igual o peor. Y empezaba, tú te fijas, mira cómo tú estás, mira cómo estoy. Es que yo estoy seco, casi muerto. Es que ya mi Dios no me oye. O empezaba en voz alta y terminaba murmurando. El problema que yo tengo. Y era hablando consigo mismo. Cuando de momento vino ese cambio, él dice que su espíritu desmayaba. Ahora escuche bien, hermano. Porque hay todavía un paso más. Entonces le dice a Dios, verso 4, no me dejabas pegar los ojos, no tenía descanso. Y oiga lo que pasaba. Estaba yo quebrantado y no hablaba. De la oración a la queja, al quebranto, al silencio. Ya yo estaba hecho pedazo. Ya no podía hablar. Y entonces lo que ocurre aquí, hermano, es que el pensamiento, él no podía hablar, pero entonces la mente sigue trabajando. Mire lo que dice, verso 5. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Todo eso, hermano, consideraba, me acordaba, meditaba y mi espíritu inquiría, mi espíritu preguntaba. Oiga bien. La mente trabajando en medio de todo eso. Y cuando dice mi espíritu inquiría, es preguntaba, ¿desechará el Señor para siempre? Y en esa primera pregunta
ya vemos que definitivamente él está pensando que la razón de su miseria es que Dios ha desechado. Y como la mente ya se le fue, no puede hablar. Está quebrantado, hecho pedazo. De momento empieza a pensar, desechará el Señor para siempre. Que es como si se preguntara, bueno, ¿habrá alguna esperanza? Y no volverá más a hacernos propicio. O sea, va a desechar el Señor. Y cuando se usa la palabra propicio, y ya no nos va a favorecer más, no va a tener más misericordia de mí, no me va a ver ya más con agrado. ¿Desechará el Señor para siempre? Qué pregunta terrible, hermano. Verso 8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Se acabó la misericordia de Dios conmigo. Mire, hermano, lo hermoso de esto aquí es que yo le acabo de decir que quien lo está diciendo y lo escribió para que lo cantara el jefe de los músicos, el músico principal. Quien lo está diciendo era el jefe del músico principal. Era el adorador principal. Era en quien estaba, o sea, bajo quien estaba todos aquellos que se presentaban en el santuario para adorar a Dios, y él se aseguraba de que la adoración fuera excelente. Y ese mismo hombre de su situación está escribiendo aquí su experiencia para que nosotros sepamos hoy que si él pasó por eso y hay salida, porque la vamos a ver, hay un cambio de la queja a la alabanza, entonces para ti también hay esa misma experiencia y esa misma esperanza. Estas preguntas que él está haciendo, hermano, ¿desechará el Señor para siempre? La respuesta es no. No volverá más a hacernos propicio. Oiga, no, Él va a ser propicio. El Señor sigue siendo, nos sigue favoreciendo. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Absolutamente no. Y escuche bien. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Se acabó lo que Dios prometió? ¡No! ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¡No! ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Escuche bien. No. Pero usted sabe qué. Todo eso, si usted lo mira bien, hermano, estaba en la mente de este hombre. Él dice en el verso 6, me acordaba, meditaba y mi espíritu preguntaba. Pero escuche bien, que es su espíritu, eso está ocurriendo dentro de él. Ya Dios desechó, se acabó la misericordia, se cerraron sus promesas. Oiga, ya no hay más piedad para nosotros. Pero usted sabe qué, hermano, dentro de ese silencio hacia Dios, porque lo que estaba pasando aquí es que ya la oración para él era algo tan fuerte, tan difícil, y venía acompañado como de un silencio sepulcral, que simplemente se quedó mudo. Dijo, no puedo hablar más, ya no puedo. Y la mente se le fue, divagando en esas cosas todas contrarias al carácter, el amor, la misericordia y el deseo de Dios para nosotros sus hijos, aunque hayamos pecado. De hecho, lo puedo decir mejor, especialmente si hemos pecado.
Dios es tan bueno, hermano. Dios es tan maravilloso que tenemos ese verso 10 que tiene una expresión que parece extraña y dice, dije, recuerde que es lo que estás pensando. Dice, estoy inquiriendo en mi espíritu, está pensando, ay, se acabó, ay, me dejó, me desechó, ay, ya no hay, ay. Y de momento, hermano, pudo hablar. Y dice, dije, enfermedad mía es esta. Usted sabe lo que estaba en esa expresión, cuando uno la examina bien, hermano, y lo lee esto y entiende uno lo que está diciendo. Él está diciendo, espérate, él paró y dijo, dije, pero esto son cosas mías. Cuando dice enfermedad mía es esta. Es que de momento, hermano, el hombre reaccionó, recapacitó, como el pródigo en la historia que dijo Jesús, del muchacho que se fue loco a gastar los bienes y cuando estaba deseando comer las algarrobas que comían los puercos, dice que volviendo en sí. Y aquí de momento Asaf vuelve en sí. Él se está revolcando en su miseria. Él se está revolcando en su dolor. Él se está revolcando en su culpa. Él se está revolcando en tantas cosas, hermano. Y de momento dice, espérate, esto es enfermedad mía. Esto son locuras mías. Esto son cosas mías. Y entonces, acuérdense que ahora ya está hablando. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Dice, yo lo que me voy a acordar ahora de lo bueno que ha sido Dios conmigo. De lo bueno que Dios fue conmigo. De lo bueno que Dios será conmigo. Eso es lo que voy a traer a la memoria. Y escuche bien, hermano. Qué cosa maravillosa. Dice, traeré a la memoria, igual que antes estaba inquiriendo, bueno, ¿será que Dios me habrá dejado? No. Ahora yo voy a pensar en los años de la diestra del Altísimo, cómo Dios a través de los años ha sido fiel, ha sido bueno, ha sido misericordioso, ha sido compasivo, ha sido clemente. Número 1, traeré a la memoria. Verso 11. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí. Haré yo memoria de sus maravillas. ¿Usted se está dando cuenta, hermano? Dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que tengo que hacer. Y entonces dice, haré yo memoria. Oiga, hermano. Y no dice de sus maravillas. ¿Lo está viendo conmigo, hermano? Estoy a mitad del verso 11. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí. Oiga, y cuando dijo que se iba a acordar de eso y lo afirmó, esto es lo que yo voy a hacer. Ya hay un propósito en él de salir de ese revuelco en el que él estaba en su miseria y dice, sí, haré yo memoria. Y de momento el que no podía hablar con Dios, a Dios es que le está hablando, haré yo memoria de tus maravillas. Qué cosa maravillosa, hermanos, cómo va cambiando de momento la actitud de este hombre. Verso 12. Meditaré. Ahora, si voy a meditar en algo, en lo que voy a meditar es en tus obras. Y, oiga, y hablaré de tus hechos. Ahí fue que vino el cambio. Lo primero fue que el Espíritu Santo de Dios lo tocó para que él se diera cuenta de que el pensamiento de su corazón y las preguntas que tenía en cuanto a Dios era enfermedad suya. No, espérate, que esto no viene de Dios. Y es el diablo tirando ahí, hermano, y haciéndonos cuestionar el amor de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios.
la piedad de Dios. Y cuando llega ese despertar, ese recapacitar, al momento, hermano, porque es el Espíritu Santo trabajando en nosotros, viene el ánimo y cambia la mente. Traeré a la memoria, verso 10, me acordaré de las obras de Jehová, verso 11, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, verso 12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Y cuando dijo hablaré de tus hechos, hermanos, ahí mismo empieza ese hombre a actuar en fe, adorando a Dios, y la queja se convirtió en alabanza. Míralo conmigo, verso 13. Oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Y oiga cómo dice el verso 15. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y cuando cierra ese episodio de alabanza que sigue hasta el final del Salmo, que no lo vamos a ver ahora, y dice, con tu brazo redimiste a tu pueblo. Redimir, hermano, es libertar y rescatar. De momento, este varón, entendiendo que toda esa miseria mental era cosa suya, influenciado por Satanás, abrió los ojos a la realidad de que lo único que tenía que hacer era engrandecer, adorar, alabar y reconocer las obras de Jehová, especialmente cómo el poder de Dios liberta y rescata, escúcheme bien, a su pueblo. Porque uno puede pensar, bueno, si es su pueblo, entonces no necesita rescate porque es de él. No, hermano, no. Dios sabe por lo que nosotros, sus hijos, estamos pasando. E igual que lo hizo con Asaf y lo llevó de aquella queja a esa adoración y alabanza gloriosa, así mismo hace Dios hoy con nosotros, sus hijos, contigo y conmigo. Vamos a seguir el ejemplo de Asaf. Vamos a despertar de ese sueño malo. Recapacitemos, démonos cuenta que estamos abrazando el pensamiento equivocado. Que Dios sigue siendo bueno, porque Dios sigue siendo Dios. Y cambiemos, hermano, nuestra forma de hablar y exaltemos la gloria del poder, el amor y la misericordia de ese que sí tiene poder sobre nosotros, nos ama a nosotros y tiene misericordia de nosotros. Y escúcheme bien, que entonces va a cantar el corito viejo: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Lo va a cantar y se va a alegrar y se va a gozar y se va a animar. Y escúcheme bien, se va a sanar, se va a libertar en el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios me los bendiga a todos, mis hermanos. Vamos a cambiar la queja en alabanza. Nos conviene, hermano. Ese cambio de actitud fue algo tan maravilloso en la vida de este hombre, que él lo puso ahí como es. Dice, yo lo que me estaba era volviendo loco, ahogándome en una miseria de la que Dios me quería sacar.
Y lo único que tuvo que hacer fue cambiar la queja en alabanza.